es de entender que en no mucho tiempo, pues en España también se reconozca y de alguna manera pues sea una profesión independiente y no una especialidad de la fisioterapia como ocurre a día de hoy. Vale. Varias preguntas. Ahora te voy a preguntar por tu tesis, que creo que es además muy interesante, pero claro, al estar en esta especie, me vas a permitir la expresión, una especie de limbo administrativo en el que os encontráis. Si alguien de nuestros oyentes quiere recibir un tratamiento de osteopatía, ¿a dónde debe acudir? Quiero decir, ¿hay un registro de osteópatas oficial en España? ¿Dónde puede solucionar sus dudas para evitar esa posible confusión que crearía entre alguien que, como tú, has seguido unos cauces oficiales de formación y gente pues que a lo mejor no les ha seguido y pone osteópata como puede poner cualquier otro título en su pared, ¿no? ¿Dónde encontramos el registro? ¿Dónde tenemos que acudir para fiarnos de que vamos a un sitio donde realmente esa persona ha recibido formación como osteópata? Mire, existe un registro, es el registro de osteópatas y fisioterapeutas de España, y entonces se llama el ROFE. Entonces, cualquier persona que quiera acudir a un osteópata que tenga esta formación completa de la que estamos hablando, pues a través del ROFE puede encontrar el osteópata que dentro de su ciudad pues le resulte más cercano. En ese sentido no hay ningún problema. Yo sí que recomendaría a los posibles pacientes, usuarios de la osteopatía, que una vez que acudan al osteópata, sin ningún tipo de problema, le soliciten, le pregunten cuál ha sido su formación. Aquella persona que tiene una formación adecuada no va a tener ningún problema, todo lo contrario, en explicar a ese paciente pues cuál ha sido el recorrido de su formación. Y es algo elemental que, digamos, los usuarios se traten de asegurar que aquella persona pues es todo lo competente que procede al final. Nos has dicho que es dentro de esa escuela de la que hablábamos antes, la elaboración de las tesis doctorales es pues un aspecto fundamental. Háblanos de la tuya. Mi tesis doctoral es sobre la otitis media en niños yo la desarrollé hasta niños de 8 años. Y la relación que guarda con el déficit de audición. El motivo, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla y muy resumida para que sea fácil de entender. Una otitis es una inflamación dentro del oído medio, es decir, una presencia de líquido dentro del oído medio. Habitualmente existe una confusión. La gente, cuando un niño tiene otitis, dice que tiene moco en el oído y pueden pensar que ese moco procede de la nariz. Esa circunstancia no es cierta. La causa de una otitis viene a ser virus, bacterias o alérgenos, pero en la mayoría de los casos es un virus de vías respiratorias altas el que coloniza la zona del oído medio, y las paredes de esta región, para protegerse, producen una mucosa y ahí se da lugar a la inflamación. El oído medio habitualmente debe estar ocupado únicamente por aire y no por este líquido. Eso supone un cambio de medio, y ese cambio de medio pues conlleva un cambio de presión. Dado este cambio de presión, se llega a obstruir una estructura anatómica que está en el oído medio, que se llama la trompa de Eustaquio. Es un conducto cuyas funciones, entre otras, debería ser el drenaje, es decir, la posibilidad de vaciar el oído medio ante la presencia de este líquido. Aparte también, pues tiene una función equipresiva, es decir, intercambio de aire. El hecho de que cambie la presión y se obstruya esta parte final del conducto de la trompa de Eustaquio, lo que de alguna manera acarrea es que ese líquido se quede estancado dentro del oído medio, y aquel líquido estancado durante un número de días, un tiempo más prolongado, varias semanas, se acaba infectando, y entonces es cuando hablaríamos de una otitis media aguda, es decir, es una otitis sintomática que da la cara, que el niño pues tiene un dolor importante, suele cursar con fiebre y demás. Y yo normalmente les trato de explicar a los padres que es una circunstancia que también les ocurre a ellos. Es decir, el hecho de que exista un cambio de presión y se termine
digamos en un lenguaje coloquial para que todos nos resulte familiar, se nos ha taponado el oído, es una circunstancia que hemos experimentado, por ejemplo, al volar. Sí. Estamos en un avión y por la altitud, la diferencia de altitud, hay un cambio de presión y decimos, se me ha taponado el oído. Y entonces, digamos que en el adulto es hasta cierto punto sencillo que se destapone. Nosotros hacemos una serie de maniobras, abrimos la boca, tragamos saliva, masticamos chicle, hacemos una serie de maniobras que consiguen destaponar el oído. Y es cierto que en el niño, en el bebé y en el niño es mucho más complicado que se destapone, dado que la orientación de este conducto es más horizontal. Se va verticalizando mientras durante el desarrollo normal del niño, y a la edad de los 7 u 8 años adopta esa disposición más vertical similar a la del adulto. Pero el conducto en el niño también es más corto y es más estrecho. Estas características provocan que sea más sencillo que se cierre y que sea más complicado que se abra. Vale. Pero el que sea más complicado no quiere decir que sea imposible. Esta estructura está, digamos, que su función está anatómicamente diseñada para desempeñar esta labor de drenaje y vaciado. Y digamos que el estudio que yo llevé a cabo apostaba porque era potencialmente útil. Y efectivamente, pues así fue, y los resultados que se obtuvieron, pues desde un punto de vista de un estudio de investigación, pues fueron estadísticamente significativos. El estudio en sí consistía en que realizamos una audiometría inicial donde determinábamos que efectivamente existía ese déficit de audición provocado por una otitis media que ya había sido diagnosticada por el médico. Después realizábamos una técnica de tratamiento manual, técnica osteopática de tratamiento manual, que era la técnica que queríamos pues de alguna manera evidenciar su eficacia. Y seguidamente, en los 7 días posteriores a la intervención, realizábamos una segunda audiometría donde comparábamos cuál había sido la mejora desde un punto de vista auditivo. Es decir, esa audiometría nos daba datos objetivos de cuál era la mejora de audición conseguida tras el tratamiento. Esto es algo que ocurre ya que en el momento que conseguimos vaciarse el oído medio y que éste se vuelva a ocupar por aire, digamos que la membrana timpánica no se encuentra limitada en su capacidad vibratoria por la presencia de un líquido que tenga detrás empujando este tímpano. Vale. En el momento que se ocupa por aire, recobra su capacidad vibratoria normal y las ondas sonoras que viajan a través del conducto auditivo externo llegan hasta la membrana timpánica y esta membrana timpánica vibra adecuadamente, conduce a través de la cadena de huesocillos hacia el oído interno esa información. Bien. Al hilo de esto que estás diciendo, claro, nosotros tenemos ya un poco la organización de... Más o menos, sabes que si tienes un problema del estómago, pues vas al estomatólogo, si tienes un problema de cualquier tema no sé, relacionado con los órganos sexuales, vas al ginecólogo, si tienes problemas de otro ámbito, vas al traumatólogo. Pero, ¿cuándo voy al osteópata? Cuando me duele, ¿qué voy al osteópata? Vas al osteópata en el momento que tienes una lesión, una disfunción, que tienes un problema. Y el osteópata, en el caso de que este problema no sea de su competencia, podrá derivarte a aquel profesional que se ocupe del caso en sí. Un problema, pues quizá imaginemos, puede ser nutricional. Pues entonces se le recomendará a esa persona que su problema no tiene que ver desde un punto de vista de un abordaje osteopático, sino desde otra disciplina. La osteopatía, digamos, nosotros procuramos trabajar siempre desde un punto de vista multidisciplinar. Es decir,
Yo, por ejemplo, en mi especialidad, en mi trabajo del día a día, por ejemplo, pongamos por caso el tratamiento de la otitis media, yo necesito trabajar de la mano, por ejemplo, de logopedas. Es decir, la otitis media cursa con déficit de audición y esto provoca un retraso en la adquisición del lenguaje. En muchos casos también desencadena que el niño pues no pueda seguir el ritmo escolar normal. Entonces, digamos que este tipo de circunstancias también pueden delatar que el problema está activo. Entonces, el hecho de trabajar de la mano... Más que nada, Miquel, por un poco que la gente supiera también cuándo acudir al osteópata. O sea, me duele el tobillo, voy al osteópata. Tengo malestar de estómago, voy al osteópata. Duermo mal, voy al osteópata. Esa es la cuestión, un poco saber cuál sería el momento. En todos esos casos, en 30 segundos, todos esos casos podrías acudir al osteópata. En todos esos casos. Por ejemplo, me comentabas sobre un problema de alteración del sueño. Es una causa habitual de consulta en casos de niños, de bebés y niños, por ejemplo. A este papá se le explica que la alteración del sueño puede venir producida por causas diversas. Una de ellas, pues vamos a ver, en el cerebro hay diferentes áreas y uno regula la memoria, otro regula el lenguaje, el área frontal regula la atención, la conducta y la alteración del sueño. Vale. Y que a nivel craneal existan tensiones en las zonas suturales que relacionan el hueso frontal, pues de alguna manera pues puede condicionar esta calidad del sueño. Bueno, hemos intentado en esta charla introducir el tema de la osteopatía, que como ven es muy amplio, que tiene todavía un camino que recorrer para que sea más común y más cercano a los españoles, pero bueno, pues lo seguiremos haciendo en nuestro programa y nos hemos traído por aquí un osteópata que es Miquel García de Peredal, que yo quiero agradecer que haya estado con nosotros. Miquel, muchísimas gracias. Un placer, mucho gusto. Gracias, hasta luego.